En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Aquí un poco trasnochados, todos terminando de ver los resultados electorales de ayer, donde Colombia le demostró al país y al mundo que no queremos socialismo. Es el resumen. Mejor expuesto es imposible. Mejor expuesto es imposible. ¿Cuál es la visión que usted tiene de ese fenómeno que se llamó de los independientes, que en última son opositores a Petro? Así se declaran independientes. Bueno, aquí, ¿Independientes de qué? De partidos políticos, pero en contra de Petro y de las listas de Petro, ¿no? claro, porque hay que entender que se ha dado un fenómeno en los últimos 2 años, 1 o 2 años, que es una fragmentación de movimientos y partidos políticos. Que sea bueno o malo está por verse. Yo pienso que es mejor partidos sólidos que tanto partido pequeñito que después hacen muy difícil generar una gran coalición. Sin embargo, esto significa que los partidos, uno, hay un desgaste natural, a pesar de que siguen siendo en la generalidad de la suma de los resultados fuertes, el Partido Conservador, el mismo Partido Liberal, la U, que es un partido por el que yo nunca había apostado que iba a sobrevivir después de Santos, lo ha logrado, un partido mucho más burócrata, más clientelista, lo ha logrado, con menos tradición, porque usted sabe que fue el sello del presidente Uribe que después se robó Santos. Y de resto, pues el Centro Democrático, que sale precisamente de ese robo de Santos a Uribe con la intención del presidente Uribe de tener su propio partido, que nosotros organizamos, y usted estuvo allí presente, como Movimiento Significativo de Ciudadanos. Entonces, ha sido un partido que fue muy grande, muy golpeado después del gobierno de Iván Duque, donde perdimos 23 curules, pero hoy vuelve y recoge las banderas. Mientras esta cantidad de independientes logran identificarse con un público que no quiere el tradicional, que le gusta más la figura política del A y el B, y entramos en un fenómeno donde hay muchos partidos, pero también muchas coaliciones entre esos partidos, partidos nuevos y esos independientes. Lo que usted dice es cierto. Son unos independientes que si uno los ve con lupa, algunos vienen de Santos, pero no quieren identificarse, como puede ser el de Juan Fernando Cristo, el de Roy. Otros vienen, por ejemplo, de tener un sello propio como Federico Gutiérrez, que teniendo más cercanía de este lado prefiere tener un partido donde no lo identifiquen, o sea, está aquí pero no está, sin embargo, esta vez y no en la presidencial donde perdió, esta vez él tiene el sello, va con el sello de Centro Democrático, arrasando en la alcaldía de Medellín. Y al final la conclusión es lo que usted dice, esta es una cantidad de movimientos y partidos independientes que son grandes ganadores, que no necesariamente se presentaron como oposición, muchos no tienen representación en el Congreso aún, son muy jóvenes, pero que al final sí significa que no tienen la investidura de Petro, que no se quieren identificar con el pacto histórico. Y esto es muy importante, doctor Londoño. En conclusión, ganó esa independencia y ganó la oposición a Gustavo Petro. Nos sentimos triunfadores, sentimos nuevamente que Colombia le responde a Petro y a su pacto histórico, diciéndole que no nos gusta ni la anarquía, ni la ineptitud, ni la forma vulgar como vienen manejando el país. Con unos resultados desoladores para Petro. Él dice que hay que acatar las elecciones, tal vez es lo único sensato que ha dicho en mucho tiempo, porque se quedó en una soledad infinita. Tiene departamento
de alguna población Nariño. Los demás son departamentos muy pequeños y 3 o 4. La soledad es total, la soledad de Petro. Perdió todas las grandes ciudades, todas las grandes capitales, no ganó en una sola. En Bogotá se la jugó íntegro y quedó en tercer lugar con su candidato, que era el candidato de él, en la ciudad de Bogotá, que le dio el triunfo en las pasadas elecciones, en tercer lugar, derrotado por un fenómeno tan interesante como el de Oviedo, que pudo ser mejor si no se hubiera puesto a hablar de aborto y de otras cosas, pero en fin, esa es otra historia. Lo cierto es que Bogotá lo derrotó y los votos por Galán son votos antipetro, ¿o no, senadora? Total, doctor Londoño. Galán hizo una buena campaña, no se le puede desconocer que llevaba mucho tiempo intentando ser alcalde. Usted lo vio desde la vez anterior, o sea, esa fragmentación de votos hizo que ganara Claudia López por poco relativamente, cuando prácticamente 2 semanas más y él es el alcalde, y esta vez lo hizo bien, pero no hubiera ganado jamás en primera vuelta Carlos Fernando Galán si no fuera por el voto en rechazo a Gustavo Bolívar, el voto asqueado de la población de Bogotá después de haber vivido la tragedia de la destrucción que hizo la primera línea de la mano de este bárbaro que se preciaba de juntar dinero a través de una vaqui para sus muchachitos salvajes. Todo eso se lo cobró el pueblo colombiano, bendito sea Dios, porque ya se vuelve un tema insoportable, de verdad, insoportable tener que uno seguir con unas candidaturas de personajes detestables, impresentables, que no generan ningún tipo de ejemplo, sino violencia para la sociedad. Esta fue una respuesta rotunda. Yo llegué a pensar, doctor Londoño, que podía ganar por un 42%, pero creo que terminó en casi un 48% Carlos Fernando Galán, ganando en primera vuelta sin necesidad de ir a segunda vuelta. Y de Oviedo opino igual, un hombre muy brillante con muy poca pericia política frente a una sociedad que sigue siendo conservadora, católica, muy cristiana, que finalmente también ahuyentó con sus ideas, pues, y su inclinación sexual, que se le respeta en su vida privada, pero no como promoción en la gobernanza pública. Todo estos cuentos, doctor Londoño, que también son antipáticos, ¿no? Que en las campañas electorales los periodistas todo lo reducen al aborto y al matrimonio gay. Y hay temas demasiado trascendentales en la supervivencia de un país. Pero así fue, y quiero contarle otra cosa. En Nariño el gobernador no es original del pacto histórico. Recuerde que el gobernador, que es Werner Zambrano, viene del partido de la U. O sea que tiene el pacto algunos candidatos que ni siquiera son propios. Ni siquiera son propios y es lo único que gana. Tal vez habrá que decir que ganó el departamento del Magdalena, perdiendo la ciudad de Santa Marta. Y la ganó por no mucho. Y gana tal vez, me parece, el departamento del Chocó y el departamento de Amajá. También es relativo, doctor Londoño, porque los que ganan en el Chocó no propiamente vienen del pacto. Bueno, entonces no gana nada en ninguna parte. Va a ser una tarea ardua manejar políticamente un país que está todo en contra suya. Con un año de gobierno, un año y un par de meses de gobierno, se encuentra con que el país le dice que no, absolutamente no. Su partido queda derrotado. En Bogotá saca 7 concejales de 45 y es la ciudad
de la que se siente dueño y en la que hizo campaña descaradamente, campaña política el presidente Petro, y no hizo nada, no ganó nada, de manera pues que vamos a ver cómo maneja y si tiene tino para no enfrentarse a un país que le dijo no, 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 aquí no lo queremos, expresándose por un partido, por otro, expresándose de esa manera rara que le dio por expresarse por los partidos, por los independientes, en esta proliferación de partidos que hace que ninguno lo sea de veras. Estamos entrando en una crisis política, doctora María Fernanda, que tendremos que analizar con cuidado, porque 40 y tantos partidos, ¿cuántos son los que hay? Me parece que 40 y tantos partidos. 38 partidos. 38. 38. 38. Así es, pero de todas maneras es una expresión que se cuenta hoy, porque es una expresión, hay oportunismo político en esta creación, pero también es un sentimiento de salirse del partido tradicional por A o por B razón, pero también hay que tener en cuenta que a mi juicio y el de muchos es una forma arbitraria como se ha venido creando, facilitando la creación de los partidos, creo que recogiendo una jurisprudencia que no es ley, es jurisprudencia, la que le dio vida, si no estoy mal, fue al mismo pacto histórico y varios partidos se han derivado de allí que no debería dar lugar. O sea, si hubiera orden realmente institucional, la Corte Constitucional debería, por decirlo vulgarmente, dar de baja a algunos partidos porque no cumplen los requisitos de ley. Usted sabe lo que nos costó a nosotros para pasar de movimiento significativo, doctor Londoño, a ser partido. Había que cumplir con el 3% del censo electoral en la primera contienda. Bueno, son cosas que hay que examinar muy de cerca. Petro pierde el manejo que tenía de las 3 ciudades más importantes del país. En Bogotá, Medellín y Cali era la gente suya, la gente de su entraña. Los volvieron pedazos, trizas en las 3 ciudades importantes. Lo de Medellín es una cosa fantástica. El triunfo de Federico en Medellín es de antología. Y en Cali... Es arrollador. El triunfo de Federico fue arrollador, como lo fue el triunfo de Alex Char, que hoy Barranquilla es la ciudad más próspera, con mayor crecimiento económico de Colombia, con una administración que la gente quiere, reconoce, que le ha traído bienestar. Y esa respuesta, si usted la ve exactamente en Medellín y en Barranquilla, con esa contundencia de más del 70%, también es decirle a Petro, usted aquí no entra. Es decirle eso exactamente. Aquí no entra. En Cali también un triunfo de 2 fuerzas sin tradición política. El señor Eder no tiene tradición política, ni el Chontico tampoco tenía tradición política y volvieron pedazos a los candidatos de Petro o al candidato de Petro. Pero pedazos es que lo volvieron pedazos. ¿No es así? El candidato, pero realmente no tuvo. Yo pienso que en Cali, recuerde hace 4 años, el Chonto prácticamente iba a ganar, pero Alejandro Eder no quiso renunciar y eso nos tocó como consecuencia padecer al señor Ospina, que es el alcalde más depredador de todo Colombia, paralelo a Quintero. Son alcaldes que se volvieron odiosos para las ciudades. El peor calificado es Ospina. Ahora vemos a Roberto Ortiz. Yo pensé que a Roberto le iba a ir mucho mejor, hizo muy buena oposición. Y Alejandro Eder terminó recogiendo el miedo a Ospina en una campaña inteligente en términos de publicidad política, identificando a Roberto, que habiendo sido oposición en consejo, lo equiparaba como coequipero de Ospina. Pero finalmente esperemos que les vaya bien a todos, garantizado Char, obviamente. Federico con muy buen recibo, porque además llega, doctor Londoño, a hacer una dupla con Gobernación, que es bien importante que usted la destaque. Char hace dupla con Verano.
lo ha hecho antes y eso trae mucha satisfacción en la sociedad que reconoce en verano a un buen exgobernador que repite nuevamente, creo que por tercera vez si no estoy mal. Federico va a tener como coequipero, doctor Londoño, a Andrés Julián Rendón, muchacho muy joven que fuera alcalde de Río Negro, enfrentado a toda una maquinaria política gigantesca, con Luis Pérez, que de bobo no tiene nada, ¿no? Luis Pérez también, un candidato que era bien recordado en municipios de Antioquia durante su gobernación, pero que venía casado con maquinarias muy duras, cuestionadas en Antioquia, y derrotó esa dupla a las maquinarias. O sea que se garantiza ese matrimonio gobernación-alcaldía, como va a ser algo estupendo, y le quiero contar que ahí el corazón se me rebosa de alegría, que es el triunfo del general Juvenal Díaz, general del Ejército de Colombia, a la gobernación, prácticamente duplicando al segundo, iba en llave con el pastor Jaime Andrés Beltrán, quien quedara de segundo hace 4 años. Santander. Una maravilla por gobernar Santander. No lo hemos dicho. Departamento de Santander. El general opinión Juvenal. Pura y dura. Así es. El general Juvenal y el pastor Beltrán. Bueno, tendremos que ver. Hay una situación que no se ha definido muy claramente en norte de Santander y Cúcuta. Todas son cosas que allá terminamos más. Para terminar, doctor Londoño, todavía yo digo que ese descuido en el gobierno de Duque al mismo partido y a sus bases hizo que los representantes nuestros en las regionales terminaron bajo el ala de partidos tradicionales y de castas políticas locales. Y eso es muy triste porque el norte de Santander, que es tan uribista, que salen votos de las piedras por Álvaro Uribe, pues terminarán los partidos de casta política ganando esas elecciones. Senadora María Fernanda Cabal, lo tenemos que seguir analizando, pero lo cierto es que el país se sacudió, se sublevó, manifestó su indignación por un gobierno al que definitivamente no quiere, no respeta y no está dispuesto a tolerar. Un mensaje para el presidente Petro, que ojalá esta vez entienda algo y se dé cuenta de que el país le dijo definitivamente no. Senadora María Fernanda Cabal, muchas gracias por estas reflexiones tan importantes que usted nos hace sobre lo ocurrido el día histórico de ayer, 29 de octubre, que será